reunión tu palabra no deje de fluir entre nosotros, y nos hables y nos direcciones, Señor, y pongas aliento en nuestro corazón. Gracias, Padre, por aquellos que hoy pudieron llegar hasta este lugar, especialmente aquellos que quizás son muy nuevos entre nosotros, quizás hace poco tiempo que los estamos conociendo. Esta es una excelente oportunidad para poder conocernos mejor. Señor, gracias porque tú nos envuelves con tu amor y porque no nos falta tu misericordia, sin la cual no podríamos entrar a la presencia del Padre como lo estamos haciendo ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, bendecimos esta tierra en la cual estamos ahora. Gracias por los hermanos que dispusieron de este lugar para que podamos estar aquí. Bendecimos este lugar para que este lugar sea siempre un lugar donde se proclame tu nombre, donde se exalte a Cristo y nada más que eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Si quieren pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos. Bienvenido. ¿Alguien está aquí en este lugar? En este lugar. En medio de este precioso grupo por primera vez. ¿Alguien es la primera vez que nos visita? Tenemos manos levantadas, muy bien. Un aplauso, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bien, ya que estamos, ¿cuántos hacen menos de 2 meses que están con nosotros? Ahí está, bien, manos levantadas. Aplauso también. Muy bien. Perfecto. Menos de 6 meses. 6 meses tenemos acá unos cuantos. Muy bien. Aplausos. Qué lindo. 1 año. 1 año. El último año. Bien. Muy bien. Acá también. Muy bien. Qué lindo. Bueno, si hace más de 1 año, ya los tendríamos que haber presentado en el retiro del año pasado. Así que ya más de ahí no sigo, ¿sí? Si no estuvieron en ese retiro, se la perdieron. Pero este retiro, este picnic que solemos tener a fin de año, justamente tiene este objetivo. Además de recibir palabra y demás, el poder conocer a los que llegaron entre nosotros el último año, ¿sí? Así que una vez más a todos los que llegaron en el último año y hasta los que llegaron hoy, bienvenidos. Es un honor para nosotros que estén aquí con nosotros y además le dan sentido también al ministerio de esta iglesia, ¿sí? Yo quiero compartir algunas cositas rápidamente con ustedes antes de que pasemos al momento del bautismo. En estos días, pidiéndole a Dios que nos dé dirección y que nos dé una palabra que nos encamine hacia el 2018, estuve recordando lo que Dios nos dijo en los últimos 2 años. No sé cuántos de ustedes se acordarán, No quiero preguntar para que nadie haga papelones, ¿sí? Como me suele pasar a veces que pregunto, y me contestan la visión de otra iglesia, qué sé yo, cosas así, no me da rara, ¿no? Entonces, directamente no pregunto y les cuento yo. Estaba recordando que en el 2016 Dios nos habló con una palabra en Génesis capítulo 13, ¿sí? En los primeros versículos, donde le hablaba a Abraham, pero obviamente esa palabra también la recibimos para nosotros, y Dios le decía a Abraham que lo iba a bendecir. Si él dejaba su tierra, su parentela, y caminaba hacia la tierra que Dios había preparado, Dios lo iba a bendecir. Eso fue un lema, una frase que nos condujo durante el 2016. El 2017, ¿se acuerdan que había unos carteles allí puestos en el edificio, en el templo adentro, que decía la mudanza continúa? ¿Por qué? Porque en el 2016, con esa palabra para Abraham, entendimos que teníamos que comenzar una mudanza. No una mudanza en el sentido de que nos cambiamos de casa, aunque creo que algunos se mudaron de casa, sino más bien mudar algunas cosas de nuestra vida. En el 2017 entendimos que la mudanza continuaba. Por eso vieron allí algunos banners que decía la mudanza continúa. Y la palabra específicamente del 2017 fue una que está en el capítulo 22 de Génesis. O sea, seguíamos con la historia de Abraham, de Isaac, etcétera, etcétera. Capítulo 22 de Génesis, versículo 17.
Y en ese versículo Dios le decía a Abraham, te bendeciré grandemente. O sea, ya no era solamente una bendición, una simple bendición, sino una gran bendición. ¿Sí? Obviamente, en el medio, entre el capítulo 13 y el capítulo 22, Abraham había aprendido a confiar en Dios y le había obedecido, y por eso entonces ahora Dios le repetía la promesa, pero se la agrandaba un cachito, ¿no? Le decía, te bendeciré grandemente. Y creo que en el 2017 y desde el 2016 y seguramente antes también, pero Dios nos viene bendiciendo, ¿no? ¿Cuántos pueden afirmar esto? ¿Cuántos dicen, sí, Señor, nos está bendiciendo? ¿A cuántos de ustedes el Señor los bendijo grandemente en el 2017? ¿Sí? Bueno, miren, vamos a tener la oportunidad el último domingo del año, el 31, ese día, a la mañana, vamos a tener una reunión de acción de gracias. Así que si alguno quiere que la iglesia se entere del testimonio, de lo que Dios hizo en ustedes, bueno, háblenos a Marina, a mí, después en algún momento, ¿sí? Para que podamos incluir su testimonio también para el día 31, el día de acción de gracias. Pero el Señor nos bendijo grandemente en todo sentido, como familia, en lo personal, ¿sí? Y yo me anoté algunas cosas que Dios hizo aún trabajando entre nosotros como iglesia, ¿sí? Hay actividades en el 2017 que fueron creciendo, ¿no? Que ya veníamos haciéndola de antes, pero que se fueron haciendo como más grandes, como por ejemplo la fiesta de la luz, una fiesta que ya ahora es una fiesta de toda la iglesia, porque todos trabajaron. Hubo muchísimos hermanos colaborando en distintas áreas de trabajo, eso ha ido creciendo. Este 2017 pudimos contar con mucha más gente trabajando con los niños, que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Atender cada vez mejor a los niños que llegan a la congregación. El Señor nos llevó a trabajar a otros barrios, ¿sí? A hacer actividades específicas, como por ejemplo a lo que se hizo hace pocas semanas en el barrio de Confluencia, trabajando allí con los niños del barrio, con las escuelas, con las directoras, con los padres, ¿sí? El Señor nos permitió trabajar en distintos merenderos de la ciudad. Algunos grupos de crecimiento de la iglesia fueron a trabajar a merenderos de la ciudad. Cumplimos un año de trabajo en la obra misionera del Chañar, ¿sí? Ustedes saben que al Chañar, ¿saben cómo le dicen al Chañar? Le dicen cementerio de ministerios, le dicen al Chañar. Ha habido una cantidad impresionante de iglesias que han pasado por el Chañar y que así como se levantaron se vinieron abajo, lamentablemente, ¿no? Pero el Señor nos ha permitido estar ahí ya hace un año y medio que estamos trabajando en el Chañar. El grupo sigue creciendo y de hecho el sábado que viene, el sábado 23, vamos a ir con un grupo de líderes. Y si alguno nos quiere acompañar, lo puede hacer. Vamos a inaugurar un nuevo salón que hemos alquilado en pleno centro del Chañar, ¿eh? Así que ahí vamos a estar. Y el grupo sigue creciendo, ¿eh? El grupo sigue creciendo. Este año el Señor también nos permitió empezar una ayuda bien concreta, bien fuerte, sobre una iglesia que nos pidió acompañamiento, una iglesia en Comodoro Rivadavia. Así que con Marina estuvimos viajando varias veces este año a Comodoro Rivadavia y hemos logrado que allí la iglesia también se establezca. Estuvimos el fin de semana antepasado allí en Comodoro inaugurando allí en Comodoro también un salón nuevo para la iglesia, así que ya le vamos a mostrar fotos de todo eso, pero también inauguramos allí un lugar que podríamos decir es una hija nuestra, en Comodoro Rivadavia, 1200 kilómetros de acá. Las reuniones de jóvenes, varias cosas que los líderes me fueron mencionando, reuniones de jóvenes que se concretaron este año, empezaron a ser más regulares y por lo que me dicen parece que el año que viene en aumento también eso. Así que jóvenes, prepárense. Y los jóvenes que se prendieron en muchas actividades evangelísticas, inclusive en el Chañar, varias ahí en el Chañar trabajando. Hubo otra vez una feria grande que ayudó muchísimo a recaudar fondos para la acción social de la iglesia. Hemos tenido encuentros
Los retiros que solemos tener, que llamamos encuentros con Dios, han sido encuentros récords este año, porque veníamos con encuentros de 30, 40 personas más o menos. Este año ninguno de los encuentros bajó de 100 personas. De hecho, hemos tenido un encuentro de casi 200 personas, ¿sí? Así que eso, venimos creciendo en lo que tiene que ver con los encuentros, y no solamente los encuentros de iglesia, sino que algunos grupos de crecimiento, algunas redes ya empezaron a animarse a hacer sus propios retiros. Así que fíjense cómo el Señor nos viene bendiciendo grandemente. Hemos recibido visitas durante el año que nos han honrado, que son hombres de Dios que predican alrededor de todo el mundo, y los hemos tenido predicando nosotros, como el pastor Daniel González, como los Cataño, los Afranchino. Bueno, tuvimos la visita del matrimonio Vivaldo, de Irma, hace no mucho, ¿sí? Hemos tenido presentaciones, bautismos, mucho más seguido que cualquier otro año, ¿sí? Sobre todo los bautismos, mucho más seguido que en años anteriores. Venimos con un bautismo cada mes y medio más o menos. Así que fíjense qué bien que venimos con eso, ¿no? Mucha gente sirviendo en cada actividad. Nos hemos gozado este año porque en cada ministerio tenemos mucha más cantidad de gente trabajando, a tal punto que los pastores ya no trabajamos más. Lo más lindo de todo, ¿no? Ya vengo yo acá y lo único que traigo es mi tablet, nada más. Antes venía con el baúl lleno de equipo, sonido, de todo. Ahora ya no traigo nada. Muy bien, todo el mundo hace lo que tiene que hacer y todo sale fantástico. Mejor dicho, sale mejor que antes. ¿Ven? Hasta me cambian el micrófono. ¿Eh? Así de bien sale todo. Y tuvimos la sorpresa, la gran sorpresa de la cantidad de gente impresionante que colaboró durante la campaña que tuvimos hace poquito, allí con el Ministerio de Mensaje de Salvación de Anacondia. Muchísima gente de la iglesia trabajando, y todos los días, sabemos que muchos de ustedes hicieron un esfuerzo tremendo y estuvieron yendo todos los días allí trabajando. Hubo equipos de trabajo de la iglesia que salieron a ministrar a otros lugares, como por ejemplo un equipo que salió de la iglesia para ir a ministrar a una iglesia en Piedra del Águila, y fueron solos. Nosotros ni siquiera fuimos porque nosotros estábamos en otra cosa en ese momento, con Marina estábamos en otro viaje. Las actividades con matrimonios que fueron sumándose este año, fueron creciendo, y además el Señor nos permitió hacer algunas inversiones importantes, ¿sí? Como por ejemplo el sonido nuevo que tenemos allí en el templo. Se terminó el Zoom, el salón de usos múltiples, atrás con toda la planta educacional, las aulas que quedaron preciosas, aún obviamente con el toquecito especial de cada uno de los maestros. Se terminaron las oficinas, las de planta alta, que la mayoría de ustedes no conocen y que les recomiendo nunca querer conocer. Porque los que van a la oficina pastoral ahí es para... No, mentira, no se asusten. Bueno, y hace poquito que pudimos comprar los aires acondicionados. No sé quiénes son los que aplauden. No sé quiénes son los que aplauden, porque ahora tenemos un gran dilema. No sabemos qué hacer, cuándo prenderlos y cuándo apagarlos. Porque, especialmente las hermanas, si se ponen de acuerdo y se llevan una campera a las reuniones, porque los hombres nos morimos de calor, nos hacen apagar el aire acondicionado, tienen frío, ¿sí? Son tan buenos los aires, así que chicas, por favor, llévense camperas a las reuniones y déjenos a los varones disfrutar del aire acondicionado. Y les cuento una. Queremos el año que viene emprender la construcción de los baños nuevos que hace rato que necesitamos. Bueno, ya compramos todos los sanitarios, ya compramos todos los sanitarios para el año que viene comenzar con la construcción de los baños nuevos. Todo eso obviamente gracias a cada una de las ofrendas de ustedes. Así que el Señor nos ha bendecido grandemente. Y sé que me estoy olvidando un montón de cosas que se hicieron, los encuentros de grupos de crecimiento. Bueno, hubo un encuentro de hombres hace 2 semanas atrás que aparentemente tienen muchas ganas de seguir haciéndolo el año que viene y que eso vaya creciendo también, ¿no? Tantas cosas lindas que el Señor nos permitió vivir. Claro, cuando Abraham recibió esa palabra, Dios le dio esa palabra de te bendeciré grandemente, después de que Abraham decidió obedecerlo plenamente, ¿no? Y lo que Dios le pidió a Abraham no fue algo pequeño, porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia, no?
Claro, en el momento en que Abraham estaba por cumplir el pedido de Dios, obviamente Dios lo detuvo y nunca se llevó a cabo ese sacrificio. Pero Dios pudo comprobar de que el corazón de Abraham era un corazón obediente. Y por eso inmediatamente cuando termina ese momento, Dios le da esa palabra, le dice: ahora te bendeciré grandemente. Es decir, la obediencia siempre viene seguida de una gran promesa de Dios. Cuando somos obedientes a lo que Él dice, a lo que Él nos marca, el Señor también nos bendice y nos bendice grandemente. Ahora, cuando uno sigue leyendo la historia, ustedes se acuerdan de que Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de multitudes y que sus hijos serían tantos como la arena del mar o como las estrellas del cielo. El tema es que termina la historia y Abraham sigue con su uniquito hijo Isaac, ¿no? No tenía uno más que Isaac, ¿sí? Y para colmo, ese mismo capítulo, el capítulo 22, termina contando de que todos sus parientes empezaron a tener hijos, menos él, ¿no? Todos sus parientes empezaron a tener hijos, pero él no. Y yo creo que eso está puesto ahí a propósito justamente para que uno entienda y para que nosotros como iglesia entendamos esto, de que cuando Dios da una promesa, Él la cumple, pero es un proceso, ¿sí? No es algo mágico que pasa de la noche a la mañana. Por eso cuando Dios habla sobre tu vida, sobre la mía, y dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer con seguridad, porque Él no es ningún mentiroso y además no le falta poder para hacer cualquier cosa en la vida de cualquiera de nosotros. Pero es un proceso y tiene su tiempo, ¿sí? Entonces a Abraham le pasó algo que quizás nos pasaría a nosotros, aún como iglesia, ¿no? Ver que de pronto algunos otros ministerios alrededor nuestro crecen un montón y nosotros seguimos aparentemente como sin crecer o sin desarrollarnos mucho. Pero la bendición grande del Señor siempre llega. Pero ¿qué es lo importante de ese capítulo 22? Ese es el capítulo que nos condujo el año pasado, ¿no? ¿Qué es lo importante de ese capítulo 22? Algo que marca diferencia con todos los capítulos anteriores desde que conocemos a Abraham. La diferencia es que dice el capítulo 22, versículo 19, que Abraham se quedó a vivir ahí. Se quedó a vivir ahí. Era la primera vez que Abraham se establecía en un lugar después de que Dios le dijo que saliera de la casa de sus padres. Hasta ahora él siempre había sido nómade. Siempre se había movido de un lugar a otro. Nunca se había podido establecer. Pero ahora dice la palabra, dice la historia, que se quedó a vivir ahí. Y eso marca un montón de cosas, como por ejemplo un compromiso, ¿no? Un crecimiento en el compromiso con el lugar donde él fue a vivir y donde decidió establecerse. Y ahí nos quedamos, en enero del 2017, en esa parte de la historia. Les voy a leer el capítulo 22, del 15 al 19, donde dice así: el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto, lo del sacrificio de Isaac, ¿no? Y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré y lo haré grandemente. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abraham entonces regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos. Después todos juntos se fueron a Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir, ¿sí? Se estableció. Como que terminó su recorrido, terminó su historia de nómade, terminó su pasar de un lugar a otro sin establecerse, sin afirmarse, ¿sí? Comenzó un nuevo tiempo, un tiempo de compromiso, un tiempo de madurez. Entonces comienza el capítulo 23, que no se lo voy a leer todo, solamente voy a ir leyendo algunos versículos. Y en el versículo 19 del capítulo 23 dice: después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpelá, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón y que está en Canaán. Y a partir de aquí comienza ahora también una serie de palabras para nosotros como iglesia, ¿sí?
Le quiero mencionar ahora algunas cosas que creo que Dios nos está diciendo a nosotros en estos próximos capítulos hasta el 26. ¿Sí? Así que presten atención, porque lo que les quiero compartir en los próximos minutos es la palabra directriz para nosotros como iglesia para el año que viene, y para el tiempo que el Señor diga. A lo mejor termina en un año, a lo mejor sigue, no sé. Pero a partir de ahora una serie de indicaciones que tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. En el capítulo 23 entonces dice que Abraham enterró allí a Sara, y esto nos muestra que el tiempo en el que estamos entrando ahora es un tiempo que nos llevará a enterrar a nuestros muertos. ¿Qué significa eso? No estoy hablando de personas muertas, hablo de aquellas cosas en nosotros que no tienen vida, que no producen vida, que por lo tanto no tienen nada que ver con Dios. Entramos a un tiempo donde una tierra donde nos vamos a empezar a deshacer, nos tenemos que deshacer de aquellas cosas en nosotros que no proclaman, que no promueven, que no producen vida. ¿Sí? Es decir, entramos a un tiempo donde Dios va a pedir mayor santidad, mayor fruto de nuestra relación con Él, para que todo lo que salga de nosotros, absolutamente todo, tenga vida y produzca vida. ¿Sí? El 2018 será un año entonces de enterrar aquello que en nosotros no tiene vida. El 2018 será un año también de manifestar mayor compromiso. Cada uno de ustedes, nosotros que los conocemos, sabemos que han ido creciendo en su compromiso, ¿no? A medida de que fueron llegando a la iglesia, se fueron instalando, cada uno fue creciendo en compromiso. Muchos de ustedes tomaron más compromiso, otros no tanto, pero en definitiva todos fueron creciendo. Ahora el Señor nos dice que el 2018 será un año de mucho compromiso. Tiene que ver con esa frase de que Abraham se quedó a vivir. Es como que decimos, ya está, ya decidí, esta es mi iglesia, este es mi lugar, acá voy a trabajar, acá voy a poner mis fuerzas, acá voy a poner mis objetivos, ¿sí? Voy a concentrar todo acá. Es un año de compromiso el que empieza con el 2018. Pero también el hecho de que Abraham se quedara a vivir allí nos habla de que ahora Abraham empezaba a preocuparse por el lugar donde él vivía. Es decir, antes Abraham no se preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque se instalaba en algún lugar con su carpa, y si el lugar se ponía inhóspito, se ponía feo, levantaba campamento y se iba a otro. Ahora Abraham nos muestra que ya no lo hace, sino que decide quedarse ahí y trabajar por el bienestar del lugar donde él se estaba afincando. Así que él pasó no solamente a enriquecerse él, sino ahora a enriquecer el lugar donde vivía. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto me hizo acordar lo que dice Jeremías capítulo 29, versículos 5 al 7. Es otro texto, es otro contexto, pero Dios le habla a ese pueblo también, y a un pueblo que también fue a vivir a un lugar donde no era su país, no era su nación, pero Dios le dice: construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos, aumenten el número allá y no disminuyan, trabajen en favor de la ciudad a donde los llevé. Y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. ¿Sí? Así que el 2018 será un año para trabajar fuertemente en la ciudad en la cual vivimos, con preocupación por la ciudad en la cual vivimos. ¿Me entienden? Todo esto que les estoy comentando se lo voy a ir desglosando en los próximos domingos. Lo vamos a ir explicando mucho mejor. Solamente hoy quiero hacerles una introducción de todo lo que Dios piensa hacer con nosotros en los próximos meses. Pero vayámonos poniéndonos esto en la cabeza. Dios quiere un mayor compromiso, tanto con la iglesia como también con la ciudad. Creo que el 2018 nos va a encontrar muy involucrados en la tarea de la ciudad. El capítulo 23 también habla de que Abraham, cuando empezó a buscar un sepulcro para su esposa, se dio cuenta de que la gente que vivía ahí le tenía una estima muy alta. Así que eso habla de que el Señor va a hacer que nuestro testimonio como iglesia también empiece a crecer.
Nuestro testimonio va a empezar a crecer en medio del mundo en el cual nos movemos, en medio de la gente, aún aquellos que todavía no creen en Cristo Jesús, como pasó con Abraham, ¿sí? Pero nuestro testimonio como iglesia irá creciendo. Y viene el tiempo, y aquí viene la palabra que creo que va a ser fundamental que trabajemos el año que viene. Viene el tiempo en que deberemos ocuparnos de nuestros hijos. Abraham empezó a preocuparse grandemente por Isaac, para darle un lugar donde él pudiese vivir y desarrollarse. Dice la historia que en el capítulo 24, que Abraham buscó un siervo, uno suyo, de mucha confianza, y le encargó que le encontrase una esposa a Isaac, su hijo. Después ustedes pueden leer la historia más detenidamente, no quiero entrar en detalles. Pero eso muestra de que Abraham empezó a preocuparse de una manera particular por su hijo. Empezó a preocuparse de que su hijo no saliera de la tierra en la cual Dios los había puesto. ¿Sí? Creo que viene un tiempo en que deberemos crecer en nuestra preocupación por nuestros hijos, y ahora les voy a explicar de qué se trata esto de nuestros hijos. Y entonces cuando Abraham se preocupa por el bienestar de su hijo, empieza la multiplicación. ¿Sí? Creo que hay una palabra muy específica para la iglesia aquí que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que nos preocupemos por todo aquello que significa hijo. No solamente nuestros hijos físicos, en la carne, sino también los hijos espirituales. ¿Sí? Muchos de ustedes tienen hijos espirituales porque le han predicado el evangelio a alguien, o porque son el discipulador de alguien, o porque son el líder del grupo de crecimiento de alguien. Así que algunos tenemos hijos en la carne, tenemos hijos físicos, pero también tenemos hijos espirituales. El 2018 tiene que ser un año en donde nos preocupemos fuertemente por nuestros hijos. Y también nos habla como iglesia. ¿Por qué? Porque como iglesia tendremos hijos. De hecho tenemos dos, el Chañar, Comodoro Rivadavia. Son dos hijos de los cuales tenemos que ocuparnos, y pareciera que el Señor nos quiere dar más. Así que preparémonos, porque vamos a necesitar ser muchos para atender las obras que el Señor va a ir poniendo como hijos, hijas espirituales nuestros. El 2018 va a tener esa característica. Ahora, es interesante cómo Dios empieza a moverse después con Isaac. Hay un poquito de agua. Empieza a moverse con Isaac de una manera diferente, porque cuando Dios trabajaba con Abraham, Abraham cometió muchos errores y parecía como que Dios le dejaba que los cometa y después le exhortaba, y Abraham tenía que volver sus pasos atrás. El trato con Isaac es diferente, porque Isaac empieza en un momento a moverse por necesidad, llega un tiempo de mucho hambre en la tierra y él decide salir de ahí, pero Dios no le permite ir a donde él quería, sino que le habla antes, cosa que no hacía con Abraham. Hay como un cuidado especial sobre Isaac. ¿Sí? E Isaac entonces empieza a moverse también por obediencia a Dios y se instala solamente donde Dios le permitía instalarse. Y es interesante en el capítulo 26 que Dios le dice que va a vivir en una tierra como forastero, pero después en la misma palabra le dice que esa tierra se la iba a dar a los hijos. Así que muestra un proceso, ¿no? Un proceso que iremos siguiendo como iglesia. El instalarnos en un lugar como forasteros, pero al tiempo eso terminará siendo también nuestro. Pero todo eso viene como consecuencia ¿de qué? Viene como consecuencia de ocuparnos activa y responsablemente de nuestros hijos, físicos, espirituales. ¿Sí? ¿Me siguen? Y constantemente Dios le muestra a Isaac que la bendición que viene sobre él es a causa de la obediencia de su papá. Por ejemplo, capítulo 26, 24. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia.
Esto marca algo muy importante para nosotros como padres, como iglesia. Porque lo que le vaya a pasar a nuestros hijos tiene todo que ver con nosotros padres. Insisto, tanto en lo físico como en lo espiritual. Es decir, nuestros hijos físicos van a ser bendecidos por la obediencia de nosotros papás. Y nuestros hijos espirituales van a ser bendecidos por la obediencia de nosotros sus padres espirituales. 18 va a tener esta característica. Un fuerte trabajo, un asumir responsabilidades sobre todo lo que signifique hijo. Todo lo que signifique hijo. Y esta palabra es para todos. ¿Por qué? Porque la idea es que cada uno de ustedes en algún momento sea un papá espiritual de alguien, ¿no? Papá físico también. Pero papá espiritual de alguien. Es decir, en algún momento le van a predicar a alguien. En algún momento alguien va a conocer a Cristo por ustedes. A partir de ese momento comienza nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y según como nosotros nos comportemos como padres, así les irá a nuestros hijos. Y entonces viene la palabra para el 2018. Anótenla. Capítulo 26, versículo 22. ¿Se acuerdan la del año 2016? Era: te bendeciré. Eso es capítulo 13, versículo 3. Ahora la del 2017 fue: te bendeciré grandemente. Capítulo 22, versículo 17. Ahora este año es capítulo 26, versículo 22. Dice así: ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en esta tierra. Anótenla, esa es la palabra para el 2018. Ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. Después de esta palabra, el Señor sigue hablando a Abraham y le dice, a Isaac, y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, no tengas miedo, lo que les leí recién. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. E Isaac les dijo a los habitantes de aquella tierra, les dijo: si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Les cuento. Isaac se había ido a vivir a una tierra que se llamaba Gerar. A esa tierra fue porque empezó el hambre en el otro lugar donde vivían antes, ¿no? Y entonces, claro, empezó a crecer tanto, se multiplicó tanto, a pesar de la sequía que había en toda la tierra, a él le fue muy bien. Todo lo que sembraba crecía y crecía en abundancia. Le fue tan bien, creció tanto en sus negocios, creció en la gente que tenía de empleados, que un día los habitantes del lugar le pidieron que por favor se vaya allá de su lugar, se vaya, porque ya había sido enriquecido más que ellos mismos. Así que entonces Isaac agarró toda su gente, todas sus pertenencias, toda su riqueza y se trasladó a otro lugar que se llamaba Beerseba. Pero claro, los habitantes del lugar donde vivía antes, que quedaba ahí nomás, cerquita, dijeron: en cualquier momento, porque veían que seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo, decía, en cualquier momento nos viene a atacar. Entonces decidieron hacer un pacto con él y fueron a verlo, y eso es lo que les estoy leyendo. Isaac les dijo: pero si ustedes me echaron de la tierra, ¿por qué ahora me vienen a ver? Y fíjense lo que dicen los vecinos, ¿no? Dice: hemos visto que el Señor está contigo. Y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa y ahora el Señor te está bendiciendo. Fíjense lo que muestra este texto. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos atrás le dije que había empezado a crecer el testimonio de Abraham, de Isaac? Ya lo consideraban como un sabio ahí entre los vecinos de ese lugar. Eso era de Abraham. Ahora en Isaac no solamente que tenía buen testimonio, sino que ahora además le tenían miedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que muestra esto? Un proceso de crecimiento en la iglesia. Les dije primero que nuestro testimonio empezaría a crecer. Vamos a empezar a hacernos conocidos. ¿Sí? Obviamente, siempre y cuando seamos obedientes y sigamos las palabras del Señor.
¿no? Pero va a empezar a crecer nuestro testimonio a tal punto de que del testimonio vamos a pasar al temor. No me importa que la gente nos tenga miedo. Lo que me importa es que los espíritus inmundos nos tengan miedo. Eso sí que me gusta. Para que podamos seguir haciendo correr el Evangelio de Jesucristo y se siga extendiendo el reino de Dios. Amén. El Señor quiere hacer esto con nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Que nuestro testimonio vaya creciendo y que crezca tanto hasta que los demonios mismos nos tengan miedo como iglesia. El Señor quiere que nos ocupemos de nuestros hijos. El Señor quiere que nos ocupemos de la ciudad en la que vivimos. El Señor quiere. Y es lo que Él nos está diciendo para este 2018. El Señor quiere prosperarnos y nos quiere enriquecer, en todo sentido de la palabra, en la tierra que nos está dando. El Señor quiere. La gran pregunta es, ¿lo queremos nosotros? ¿Lo queremos nosotros? Porque todo esto viene como consecuencia de características muy marcadas en la vida de Abraham y en la vida de Isaac. Si nosotros queremos esto, si queremos lo que Dios está diciendo que va a derramar sobre nosotros como iglesia, tendríamos que mantenernos fieles y humildes, como Abraham y como Isaac. Yo les encargo que ya se vayan adelantando en la lectura. Lean capítulos 22 al 26 de Génesis en este tiempo. Son solamente 4 o 5 capítulos. Léanlos detenidamente y van a ver cómo siempre se marca esta característica en Abraham y en Isaac. Fidelidad y humildad. Fidelidad y humildad. Tendremos que mantenernos obedientes, como lo eran Abraham y como más lo era Isaac. Isaac fue más obediente que Abraham todavía, con los oídos bien atentos a lo que Dios dice. Yo creo que el tiempo que viene, el año en el que estamos entrando, tiene que ser un año que ya no nos encuentre haciendo lo que nos gusta hacer, lo que se nos da la gana hacer, sino que tiene que ser un año que nos encuentre haciendo solamente lo que escuchamos decir a Dios, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Eso qué significa? Que entramos en un año donde va a ser necesario crecer en la intimidad con Dios. La única forma de escuchar atentamente, de afinar nuestro oído, de entrenar nuestro oído para escuchar la voz de Dios, es estando en intimidad con Él. El año que viene es un año de trabajar mucho la intimidad con Dios. Atención, adoradores, salmistas, ministerio de adoración, hermanos de intercesión. Esto es lo que viene para nosotros, especialmente. Como ministerios de adoración, intercesión, tenemos que ocuparnos de preparar a la iglesia para un tiempo de intimidad. ¿Sí? Esa es la gran palabrita clave, intimidad. Tendríamos que crecer en la intimidad porque es la única forma de afinar nuestros oídos, mejorar la capacidad de oír a Dios, algo que se logra solo con la intimidad. Tenemos que pensar en nuestros hijos, los que tenemos en la carne, los que tenemos en el espíritu, los que tenemos como iglesia. Y aún pensar en aquellos hijos que han sido abandonados por sus padres. Y especialmente me refiero ahora a esos hijos espirituales, que alguna vez fueron hijos espirituales de alguien, pero que ahora andan por ahí por la ciudad sin estar siendo contenido, ni atendido, ni cuidado por nadie. Dios quiere. ¿Nosotros queremos? ¿Cuántos quieren que se cumpla esto? En los próximos domingos seguramente, o por lo menos los primeros domingos del año 2018, vamos a seguir trabajando sobre esta palabra y yendo específicamente a algunos detalles que son muy importantes para nosotros. Pero el Señor ha marcado un rumbo y viene haciendo crecer su bendición sobre nosotros. Te bendeciré primeramente, te bendeciré grandemente, pero ya ahora habla de prosperidad y habla de riqueza. ¿Sí? Ojo que no estoy pensando en llenar nuestros bolsillos de plata. Esa no es la riqueza que me importa, aunque creo que también esa llega. Lo que me importa es que el Señor nos haga ricos en dones, ricos en talentos, ricos en humildad, ricos en servicio para dar a la ciudad. Que seamos una iglesia muy rica para dar a la ciudad. Este año ya
el que estamos terminando ya fue un año de dar mucho, en distintos barrios de la ciudad, muchos de ustedes trabajando con sus grupos de crecimiento. Eso tiene que ir en aumento y el Señor pondrá cada vez más riqueza en nosotros para dar. Espero que el 2018 nos encuentre a todos dando, que no haya nadie solamente sentado en la silla recibiendo, sino que además de recibir el domingo, tengamos el resto de la semana para dar. Quizás algunos se anime a dar solo. Quizás la mayoría estén dando con sus grupos de crecimiento. No importa cómo, pero que estemos dando. Que el 2018 nos encuentre a todos dando mucho amor, dando mucho cuidado, dando de la riqueza que Dios está poniendo en nosotros. Amén. ¿Les parece que nos pongamos de acuerdo en trabajar en esto? ¿Sí? ¿Sí? Yo espero que también los hermanos que después vean el video, hoy obviamente aquí hay solamente una parte de la iglesia, pero que toda la iglesia después pueda ver este video, escuchar esta palabra y que todos podamos empezar el 2018 en acuerdo por llegar a esa palabra, la palabra de prosperidad y de riqueza para bendecir el territorio donde vivimos y sobre todo para ocuparnos de los hijos que Dios nos ha dado. ¿Quieren ponerse de pie y oramos juntos como señal de acuerdo? ¿Sí? Y que el 2018 nos encuentre a todos sirviendo en algún área de la iglesia. Vamos a procurar crecer, vamos a procurar madurar, vamos a procurar que el Señor termine lo que tenga que terminar de hacer en nosotros, a tal punto de que el 2018 seamos personas que estemos bien involucrados en el servicio de la iglesia. Ustedes ya saben, ya nos conocen a Marina, a mí, a los líderes. No somos personas que exigen que estén 24 horas al día en el templo. Pero sí que estén 1 hora a la semana o 2 horas a la semana y que sea un tiempo de calidad donde muchos puedan ser servidos. Hay tremendos dones y talentos que ya hemos descubierto en la iglesia, pero creo que la mayor parte de los dones y los talentos todavía los estamos por ver. Y esa es la riqueza que el Señor nos tiene reservada. Yo creo que el Señor va a hacer caer de pronto, de la noche a la mañana, una riqueza increíble de talentos y de dones. Y vamos a poder literalmente llenar la ciudad con servicio a Dios y servicio a nuestra ciudad también. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos esta palabra. La recibimos con corazones expectantes, Señor. La recibimos con mucho anhelo de que se cumpla tu palabra a la perfección. Señor, que la prosperidad de Dios venga a nosotros. Señor, no estamos pensando en la prosperidad financiera. Pensamos en la prosperidad de ministerios, en la prosperidad de servicio, donde cada uno puede dar desinteresadamente, sabiendo de que tú te ocupas, Señor, también de bendecir nuestras vidas. Señor, que el 2018 sea un año que nos encuentre sirviendo y sirviendo mucho, sirviendo a la ciudad, sirviendo a cada uno en su propio barrio, en su cuadra, Señor, con su grupo de crecimiento, dando de tanto que nos diste, Señor, porque nos has bendecido y nos has bendecido grandemente. No queremos quedarnos con toda esa bendición, sino ahora empezar a soltarla para que en nuestras vidas también haya lugar para la prosperidad que viene, para la riqueza que viene, Señor. Y así, Señor, la tierra se vaya llenando de tu gloria y todo el mundo que se cruce con nosotros llegue al conocimiento del Señor Jesucristo. Señor, úsanos para que muchos pasen de muerte a vida en el 2018. Señor, poné en nosotros los proyectos, las actividades, los eventos que debamos encarar, Señor, y que no hagamos nada por iniciativa propia, o mejor dicho, no hagamos nada que se nos cruce por la cabeza a nosotros, Señor, pero sí nos enfoquemos en todo aquello que salga de tu corazón. Que nunca dejemos de hacer nada, ni nos falten las fuerzas ni el ánimo para hacer aquello que nos pides, que nos encomiendas. Que el 2018 nos encuentre siendo una iglesia crecida, madura y aún también una iglesia grande, con mucha gente para mandar a servir a la ciudad, Señor. Queremos ser muchos solamente con esta fidelidad, con esta finalidad, la de servir a la ciudad en la cual nos has puesto. Señor, que nuestro testimonio vaya en aumento. Tu palabra dice que pondrás testimonio entre nosotros, pero también dice que llegará el tiempo del temor hacia nosotros, Padre.
Señor, queremos aún que nuestra autoridad espiritual crezca tanto, a tal punto de que los demonios, Señor, el mismo diablo retroceda cada vez que esta iglesia avance. Y que se cumpla aquella otra palabra que dijiste, que las puertas del infierno no prevalecerían contra el avance de la iglesia. Lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, hoy bendecimos a toda la iglesia, aún a los que no están aquí, para que entre todos podamos entrar en un tiempo de acuerdo, donde nos ayudemos el uno al otro a crecer, a desarrollarse, a madurar, a hacer aflorar dones y talentos que ya pusiste en nosotros. Y todos aquí, todos ocupándonos fielmente de nuestros hijos, los físicos y los espirituales, Padre. Para que la iglesia se constituya en una iglesia amorosa, una iglesia donde hay paternidad, donde hay mucha paternidad, Dios, donde se puedan, inclusive, donde puedan venir a cobijarse aquellos que están hoy por hoy huérfanos, los que quizás fueron abandonados, los que perdieron a sus padres por alguna razón. Señor, que puedan venir a cobijarse entre nosotros y a ellos también podamos pastorearlos y cuidarlos, Señor. Oh Dios, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a la iglesia del camino. Amén y amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor por esta palabra. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre.